Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, la modalidad en que voy a dar esta clase hoy es diferente. Anteriormente les he estado dejando algunos ejercicios porque sé que ustedes pueden hacerlo por ustedes mismos. Sin embargo, este tema se intensifica un poquito más y necesito explicarles con más claridad. Mi objetivo es de que ustedes lo entiendan, pero más que esto, también ustedes puedan salir de sus dudas o puedan entenderlo en su totalidad. Hemos estado trabajando ya el simple past, el pasado simple. Entonces, ahí ustedes ya empezaron con este tema. Empezaron convirtiendo el verbo to be, que en presente puede ser am, is, are, y lo estaban pasando a pasado, que se limita en dos, que es was y were. Recordemos, was es para los pronombres en singular, I, you, he, she, it, y were es para los pronombres en plural, que sería you, we y they. Teniendo esto en cuenta, también ustedes siguieron con este tema cuando empezaron a convertir verbos en presente y los empezaron a pasar a pasado aplicando nada más el ed y de. A estos verbos se les llaman regulares, pues la base es la misma y solo le agregamos estas dos letras o una letra para convertirlo en pasado, ¿sí? Ahora, menciono esto porque quiero que ustedes sepan que ya tienen una base o la parte más importante. Ahora, hoy vamos a ver tanto cómo hablamos el presente simple en positivo, pero también vamos a conocer cuáles son los verbos irregulares. Vamos a ir poco a poco. Entonces, acompáñenme aquí en esta presentación. Para poder hablar en pasado simple, en positivo hay dos maneras. La primera manera es utilizando el verbo to be, was y were, y la segunda manera es utilizando los verbos regulares o irregulares. Ahora, ¿cómo así, señor? No entiendo. Vamos a ir al verbo to be. Y como ya sabemos, el verbo to be, ¿qué significa? Significa ser o estar. Entonces, a este verbo to be, ser o estar, no se le agrega ed, no se le agrega de, no se cambia. Lo único es lo que ustedes están viendo aquí, que es was y were. Cuando yo vea una oración o quiera decir algo donde yo esté utilizando el verbo ser o estar, tengo que utilizar esta manera, estas dos palabras para poder expresar en pasado una oración, ¿ya? Entonces veamos el ejemplo. María era mi amiga. Pasemos la presente. María es mi amiga, ¿sí? ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Qué verbo es? En inglés sería el verbo to be. En español es el verbo ser, ¿sí? Entonces, ya que yo ya sé que es el verbo to be y que María es tercera persona, she, entonces yo recuerdo rápido, bueno, si verbo to be en pasado es was y were y la tercera persona utiliza was, entonces rápido yo ya sé que María, para pasarlo en inglés, va a utilizar la palabra was. Veamos ahí. María was my friend. She was my friend. ¿Sí? Ahora, aquí estoy utilizando el verbo to be. ¿Estoy hablando en pasado? Sí, estoy hablando en pasado. Veamos el siguiente ejemplo. Mi papá y mi hermano estuvieron en Egipto. Ahora, aquí ya cambia el pronombre, ¿sí? Estuvieron del verbo, si fueran en presente, estar, y es el verbo to be. Entonces, el pronombre ya no es singular, sino ya es plural, que sería they. Entonces, rápido yo asocio que es el verbo to be en pasado para plural es were. Entonces, en vez de ponerle yo mi papá y mi hermano, lo simplifiqué como lo hacíamos en clase y puse they. They were in Egypt. Entonces, ¿estoy hablando en pasado? Sí, estoy hablando en pasado. ¿Qué verbo utilicé? El verbo to be. Ahora, esa es una manera que podemos hablar en pasado, ¿sí? Vamos a ver la otra manera. Acompáñenme aquí en esta presentación. Vamos con los verbos. Muy bien. Ahora, voy a repetir esto. Hay verbos regulares e irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Los regulares, la base es igual, solo le agregamos ed o de. Pero los irregulares cambian totalmente, totalmente. Veamos este ejemplo. Casilla, si ustedes recuerdan, casilla
era el portero de Real Madrid, o fue, bueno, al inicio, ¿verdad? Entonces, mi oración es, Casillas jugó en el Real Madrid, del verbo jugar, ¿verdad? Entonces, este es un verbo regular. Al verbo play le agrego nada más ed, played. Casillas played in the Real Madrid, ¿sí? Entonces, ¿estoy hablando en pasado? Sí. ¿No utilicé was y were? No. ¿Por qué? No estoy hablando de ser o estar, sino estoy hablando del verbo jugar. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí voy a utilizar un verbo irregular. Yo escribí una carta. Del verbo escribir. Escribir en inglés es write, pero en pasado cambia. No le puedo poner ed, no le puedo poner de, sino cambia a wrote. Entonces, para yo decir que yo escribí una carta, sería I wrote a letter. Yo escribí una carta. Ahora ustedes me preguntarán, señor, pero ¿cómo sé yo cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular? No hay reglas específicas que yo les pueda dar a ustedes, como por ejemplo, si termina en consonante, le agregas ed o d. O si termina en vocal, no hay reglas como tal. Estos verbos es vocabulario que tú vayas aprendiendo a medida que aprendas inglés. Es decir, memorizándotelos, conociéndolos, utilizándolos. Entonces, para esto me lleva a mí ahora la tarea para hoy. Regresemos acá. Y nos vamos a la parte de homework. La tarea se divide en dos. La primera es memorizar los verbos irregulares, ¿sí? Lo pueden hacer haciendo una manualidad o simplemente memorizándoselos o no sé, haciendo un pequeño cartel, algo. Miren, yo no puedo estar con ustedes y ver si están aprendiendo estos verbos, pero aquí es donde entra tu responsabilidad como estudiante, si tú eres capaz o toma la iniciativa de aprender estos verbos. ¿Qué verbos son? Aquí vamos, verbos irregulares. No te estoy pidiendo que te aprendas todos estos verbos, pero al menos te pido que escojas 10 de cada uno. 10 irregulares o 10 regulares. Entonces, para que tú sepas y conozcas estos verbos y cómo se convierten en pasado. Entonces, hay muchos de estos que tú ya conoces, posiblemente, y otros que sí. Y si no conoces ni uno, pues mejor todavía vas a aprender. Entonces, la tarea es que tú puedas aprenderte estos verbos. Esta memorización te va a ayudar para la clase de la siguiente, para la siguiente clase, perdón, para la tarea de la siguiente clase. Ahora, la hoja de trabajo se las voy a incluir en la plataforma, la voy a adjuntar, pero son oraciones que ustedes van a encontrar. Estas oraciones están en español y en presente. ¿Qué van a hacer ustedes? Obviamente, traducirlas y convertirlas. Las pasan a inglés en pasado. Las oraciones utilizan o tienen verbos que aparecen en el cuadro que yo les acabo de mostrar, que también va a estar en la plataforma. Es decir, no van a haber oraciones que no aparezcan en este cuadro. No van a haber oraciones con verbos que no aparezcan en este cuadro. Entonces ustedes van a tener a la mano, pues, tanto el cuadro como su hoja de trabajo. Ahora, este ejercicio va a ser fácil para ustedes. Tienen que tratar la manera de hacerlo solos. ¿Por qué? Prefiero 1000 veces que yo les ponga a ustedes, pues, una mala, pero que lo hayan hecho individualmente o personalmente, a que saquen un 100 y lo hayan copiado. Entonces, el aprendizaje al final es tuyo. Por favor. Si tienen dudas, pueden regresar a este video o si aún viéndolo otra vez no entienden, entonces siéntanse en la libertad de escribirme a WhatsApp o por WhatsApp y yo con gusto les mando un audio o tal vez un mensajito o algo así para que ustedes me puedan entender. En las siguientes clases vamos a estar viendo la forma negativa y la forma interrogativa, pero por ahora lo vamos a dejar acá. Les mando un abrazo, los quiero bastante, esfuércense. Sé que es un momento, pues, difícil para todos, pero vamos a salir de esta y acuérdense de tomar las medidas de precaución para protegerse a ustedes y a sus familiares. Que Dios los bendiga y los miro en la siguiente clase.